El momento más peligroso dentro de un matrimonio no siempre nace de un mensaje oculto ni de una traición evidente. A veces empieza con una frase muy suave, tan inocente que un hombre podría ignorarla por completo, pero que en la mente de una mujer casada puede abrir una puerta que jamás vuelve a cerrarse. Una frase como, ¿de verdad estás bien? Suena educada, suena atenta, suena correcta, pero cuando cae sobre una mujer que ha vivido durante años en ese estado silencioso de todo está bien por fuera, pero estoy agotada por dentro, deja de ser una pregunta y se convierte en un contacto directo con algo profundo, la sensación de ser vista. Y aquí aparece la paradoja, lo más peligroso no es cuando ella quiere traicionar, sino cuando no necesita traicionar para empezar a cambiar. Puedes vigilar un teléfono, puedes controlar horarios, puedes observar amistades, pero no puedes controlar el momento en que una mujer empieza a revisar su propia vida después de encontrarse con un hombre correcto. Y correcto no significa más guapo ni más rico, significa alguien que despierta una pregunta silenciosa: si hubiera conocido a este tipo de hombre antes, ¿habría sido distinta mi vida? Solo esa pregunta ya es suficiente para transformar un matrimonio aparentemente estable en una guerra psicológica silenciosa. Muchos hombres no lo ven, las mujeres rara vez se van por otro hombre, se van porque ya no pueden seguir viviendo con la versión antigua de sí mismas. Al principio no hay infidelidad, no hay mensajes indebidos, no hay contacto prohibido, incluso ella puede decir la verdad, es solo un compañero, es solo alguien del trabajo, solo hablamos de cosas normales. Y puede ser cierto. Pero algo empieza a cambiar por dentro, ella sonríe más sola, se arregla más sin un motivo claro, guarda silencio cuando vuelve a casa, responde estoy bien con una calma que no tranquiliza. Para un hombre, estoy bien cierra el tema, para una mujer, muchas veces es una capa protectora. El conflicto no nace del otro hombre, nace de la comparación silenciosa que ella no quiere hacer, pero no puede evitar. No compara quién es mejor, compara cómo se siente, por qué con él se siente ligera, por qué con él puede hablar sin ser juzgada, por qué en casa tiene que explicarse tanto. Entonces aparece la vergüenza, vergüenza por sentirse removida, vergüenza por seguir amando a su familia, vergüenza por no saber nombrar lo que ocurre. Y una mujer avergonzada no habla, se repliega. Cuanto más se repliega, más cree el hombre que no pasa nada. Ese es el peligro. Muchos hombres creen que sin contacto no hay traición, pero la psicología femenina no funciona así, a veces basta con alguien que escuche sin interrumpir, que la mire como persona y no como rol, que haga la pregunta correcta en el momento preciso. Eso puede activar algo que el esposo, cansado y absorbido por la rutina, dejó dormido hace años. No es un asunto de moral, es una experiencia de comprensión adulta. El hombre puede indignarse diciendo yo trabajo, yo sostengo todo, y es comprensible, pero una mujer puede agradecer la provisión y aún así sentirse sola, puede estar cuidada y no sentirse leída. El problema real aparece cuando ella empieza a despertar por dentro. Ella no se siente atraída por el hombre nuevo, se siente atraída por la versión de sí misma que aparece a su lado. El otro hombre solo es el interruptor. Por eso odiarlo no sirve, lo que ella empieza a rechazar es la vida que estaba viviendo. Cuando una mujer empieza a rechazar su propia vida, solo hay tres caminos: aguantar y volverse fría, romper de forma impulsiva o marcharse en silencio. La mayoría de los hombres quedan devastados por el tercero, porque por fuera todo parecía normal mientras ella llevaba meses despidiéndose por dentro. El error masculino es pensar que el problema es la presencia de otro hombre, cuando en realidad el campo de batalla real es la identidad del hombre dentro del matrimonio. Muchos esposos se convierten en operadores, responsables, previsibles, necesarios, pero dejan de ser elegidos. La estabilidad se vuelve congelación emocional. No es traición a lo correcto, es huida de lo frío. El otro hombre introduce una pequeña curva en una vida demasiado recta y eso basta para que ella se dé cuenta de cuánto tiempo lleva conteniéndose.
En ese punto empieza la autoevaluación silenciosa, si se casó por amor o por edad, por deseo o por seguridad, por elección o por resignación. No busca culpar al esposo, se juzga a sí misma. Y aquí muchos hombres reaccionan mal, presionan, interrogan, acusan cambios. Ella aprende rápido que hablar solo complica las cosas y elige callar. El silencio femenino no es el final, es el comienzo de una historia que ella escribe sola. La batalla interna se vuelve brutal, no querer ser incorrecta y no querer seguir viviendo igual. Cuando el esposo pregunta con sospecha, ella no oye una pregunta, oye una acusación, y se defiende alejándose. Lo hace para proteger su imagen de mujer correcta, incluso si eso implica alejar al hombre que tiene al lado. El punto de quiebre no es un abrazo ni una confesión, es una certeza silenciosa, él nunca hará esa pregunta que la despertó. No porque sea malo, sino porque vive en modo responsabilidad. En ese instante ella entiende que hay necesidades que nunca tendrán nombre dentro de ese matrimonio. Ahí se rompe algo a nivel de conciencia. El otro hombre no es deseado como salvador, es deseado como recordatorio de que ella aún puede sentirse elegida. Cuando se pierde la curiosidad en la pareja, el amor se convierte en cooperación. La cooperación sostiene la vida, pero no siempre alimenta el alma. El final de esta parte no deja una respuesta cómoda, solo una advertencia para el hombre adulto: no vigiles a tu mujer, observa el clima emocional de tu hogar. Porque cuando una mujer deja de compartir las pequeñas cosas, está aprendiendo a vivir sin necesitarte, y cuando eso ocurre, la historia no empezó ayer. Hay un momento muy específico en el que un hombre empieza a sentir que algo no está bien. No necesita pruebas, no necesita confirmación, solo una sensación incómoda: ella ya no está aquí como antes. Y la reacción instintiva del hombre es buscar un culpable. ¿Quién es? ¿Dónde está? ¿Hay otro? Empieza a observar horarios, mensajes, cambios de actitud, detalles pequeños que antes no importaban. Cree que si identifica al otro hombre, entenderá lo que ocurre. Pero aquí aparece una verdad incómoda: en el instante en que conviertes la situación en una investigación, entras en un campo de batalla que no puedes ganar. No porque seas débil, sino porque estás luchando en el lugar equivocado. El pensamiento masculino funciona con lógica directa: hay una amenaza, se identifica y se neutraliza. Pero la psicología femenina no opera así. Cuando preguntas ¿te gusta él?, tú crees que estás siendo claro, ella escucha una acusación silenciosa: eres una mala mujer. Y cuando una persona se siente juzgada, no confiesa, se defiende. No tiene que mentir, solo tiene que decir menos. No pasa nada, te lo estás imaginando, eres demasiado sensible. No siempre son mentiras, muchas veces son mecanismos de protección. Y cuanto más presión ejerces, más se cierra. Aquí ocurre algo que pocos hombres comprenden: los celos no siempre destruyen al rival, a veces lo crean. Al principio, el otro hombre solo era alguien que escuchaba, alguien sin responsabilidad ni intención de competir. Pero cuando tú empiezas a controlar, sospechar, interrogar, sin darte cuenta le das un nuevo papel en la mente de ella, el único espacio sin juicio. Él no tiene que hacer nada extraordinario, solo no ser tú en ese momento. Y eso basta para que empiece a ganar peso psicológico. Muchos hombres piensan: si él no existiera, todo estaría bien. La realidad es más dura: si él no existiera, alguien más ocuparía ese lugar, porque ese lugar no es una persona, es un vacío emocional. El problema real no es ella ni el otro hombre, es la posición que tú ocupas dentro del matrimonio. Muchos hombres, después de casarse, se convierten en operadores del sistema familiar, responsables, previsibles, necesarios, pero dejan de ser misteriosos, dejan de ser elegidos. Pasan de ser deseados a ser útiles. Y utilidad no genera atracción. Ella puede necesitarte, pero la necesidad no despierta emoción.
La emoción nace cuando el hombre sigue siendo un territorio no completamente conocido. La estabilidad excesiva mata esa tensión. Las mujeres adultas no buscan drama, pero necesitan una cierta vibración interna para sentir que están vivas. No es conflicto, es curiosidad. Cuando todo se vuelve recto, lineal, sin sorpresa, aparece el aburrimiento silencioso. El otro hombre introduce una pequeña curva en una vida demasiado predecible. No rompe nada, pero revela algo. Cuando notas la distancia, sueles cometer uno de dos errores: controlar más o complacer más. Ambos fallan. El control comunica desconfianza, la complacencia comunica miedo. Y el miedo reduce el peso masculino. Una mujer no puede apoyarse emocionalmente en un hombre que actúa desde el pánico, aunque lo ame. Entonces se retrae. Aquí aparece un momento crítico, cuando empiezas a explicar demasiado, a justificarte demasiado, a demostrar que tienes razón, pierdes posición. Las mujeres no respetan la perfección, respetan la firmeza. Y la firmeza no grita ni persigue. Cada reacción exagerada confirma algo peligroso, que el otro hombre tiene el poder de desestabilizarte. Y así, sin quererlo, lo elevas. El verdadero quiebre no llega cuando ella confiesa nada, llega cuando te das cuenta de que ya no está de tu lado psicológicamente. Sigue ahí físicamente, pero la alianza interna se ha roto. Y si sigues luchando contra el rival invisible, perderás la oportunidad de entender lo esencial: ella ya no te elige en su mente. La elección mental siempre ocurre mucho antes que la acción. Un hombre no mantiene una relación controlando resultados, la mantiene conservando su posición. No investigando, no suplicando, no compitiendo. La paradoja es clara: solo cuando aceptas la posibilidad de perder sin perderte a ti mismo, recuperas tu peso. No como estrategia, sino como consecuencia. Y antes de seguir, queda una pregunta incómoda: si mañana ella se fuera, ¿te dolería más perderla a ella, o descubrir que te perdiste a ti mismo intentando retenerla? Porque el siguiente paso exige mirar de frente a algo que muchos hombres evitan: el papel invisible del esposo en la creación del vacío que otro hombre ocupa después. Rara vez a un hombre le quitan a su mujer. Lo que suele ocurrir es algo más difícil de aceptar: el marido se va retirando psicológicamente primero, y solo después descubre que alguien más ocupa el lugar que él dejó vacío. No es una idea cómoda, pero si un hombre es lo suficientemente adulto para mirarla de frente, entenderá que nadie puede entrar realmente en un espacio donde todavía hay presencia auténtica. El otro hombre no empujó a nadie, simplemente apareció en un vacío que llevaba tiempo formándose. Y ese vacío no surge porque el esposo sea malo, surge porque hizo lo correcto durante demasiado tiempo. Después del matrimonio, muchos hombres entran en una etapa silenciosa, se convierten en el que carga con todo. Carga con el dinero, con las decisiones, con la estabilidad, con la responsabilidad emocional. Se repite a sí mismo que no puede mostrarse débil, que debe ser firme, que debe anticiparse a todo. Y es cierto, la familia necesita eso. Pero lo que no nota es que, al cargar tanto tiempo, deja de estar presente. Estar presente no significa estar físicamente en casa, significa seguir siendo curioso, emocionalmente reactivo, impredecible en el buen sentido. Cuando un hombre entra en modo operación, empieza a hablar como un gestor: esto ya está resuelto, eso no es importante, déjalo, yo me encargo. Son frases responsables, masculinas, pero poco a poco convierten a la mujer en alguien gestionado, no elegido. Y las mujeres perciben ese cambio con mucha precisión. Llega un momento sutil pero decisivo: ella deja de contarte primero lo que siente, deja de buscarte como refugio emocional. No porque te odie, sino porque aprendió que hablar contigo solo complica las cosas. Tú preguntas por qué no dijo nada antes, y ella responde: da igual. Esa frase no significa que seas inútil,
significa que tu rol emocional ha sido retirado. Sigues siendo esposo, sigues siendo padre, sigues siendo pilar, pero ya no eres el lugar donde se descansa emocionalmente. En ese contexto, cuando aparece otro hombre, no tiene que hacer nada extraordinario, solo escuchar. Escuchar lo que tú dejaste de escuchar por cansancio, por costumbre, por asumir que ya estaba dicho. Aquí aparece una verdad incómoda: muchos hombres convierten la estabilidad en congelación emocional. Mantienen todo en pie, pero sin calor. Y el ser humano no abandona lo correcto, abandona lo frío. El hombre no lo nota porque está acostumbrado a soportar el frío. Piensa que la vida adulta es así, que la familia es así, que el amor inevitablemente se transforma en deber. Pero la experiencia femenina del amor no funciona de ese modo. Ella necesita sentir que sigue viva, no solo que existe. Por eso el hombre no necesita ser perfecto, necesita estar ahí. Resolverlo todo no es presencia, acompañar en lo no resuelto sí lo es. El otro hombre puede no aportar nada real a su vida, pero puede sentarse y escuchar. Y a veces eso basta para revelar el vacío que el esposo no sabía que había creado. Ese vacío no nace de una gran decisión, nace de pequeños aplazamientos. Luego hablamos, ahora no, eso no es para tanto. Cada vez no es grave, pero la acumulación se convierte en distancia. Cuando el hombre quiere volver a entrar, descubre que ya está fuera. No porque ella cerrara la puerta, sino porque él dejó de cruzarla. Hay una señal peligrosa que muchos hombres interpretan como paz: ella deja de exigir, deja de quejarse, deja de discutir. Se vuelve más fácil. El hombre suspira aliviado, pero esa calma suele ser rendición. Mientras una mujer reclama, aún espera. Cuando deja de hacerlo, empieza a prepararse para vivir sin cambiarte. En ese punto, si aparece otro hombre, no es un competidor, es una prueba de que fuera de ese matrimonio todavía existe conexión. El quiebre real no ocurre cuando ella confiesa nada, ocurre cuando tú te das cuenta de que ella ya no necesita tu reacción, que toma decisiones sin consultarte, que el silencio ya no la incomoda. Ella ha practicado vivir sin ti en su mente. Y cuando lo comprendes, ya no sientes celos, sientes vacío. Vacío porque entiendes que no te reemplazaron, te olvidaron. El otro hombre no es la causa, es la consecuencia. Y esta verdad, aunque duela, devuelve algo esencial: control real. Porque si el problema estuviera solo afuera, solo podrías temer; si está adentro, aún puedes crecer. Un hombre adulto no necesita castigarse con si hubiera. Lo que necesita entender es que no perdió valor por ser insuficiente, lo perdió por quedarse atrapado en un solo rol. Cuando un hombre se reduce a pilar, pierde la parte viva de sí mismo. Y ninguna mujer quiere caminar junto a alguien que solo carga, pero ya no vive. Al final de esta parte queda una pregunta inevitable: ¿el problema fue que ella conoció al hombre correcto, o que se reencontró consigo misma a través de él? Y si esa es la verdad, la pregunta siguiente es aún más dura: ¿existe una forma de que un hombre recupere su posición sin competir, sin controlar y sin destruirse? Esa es la parte que muchos evitan, y es precisamente hacia donde debemos mirar después. Hay derrotas que no llegan por la fuerza del adversario, sino por la decisión equivocada de uno mismo. Un hombre no se quiebra en el momento en que pierde ventaja, se quiebra cuando empieza a actuar como alguien que tiene miedo de perder. La mayoría de los hombres no destruyen su matrimonio cuando su mujer empieza a cambiar por dentro, lo destruyen con las acciones posteriores, cuando el miedo toma el control. Lo peligroso es que esas acciones suelen ir disfrazadas de amor, de responsabilidad, de buenas intenciones. Pero psicológicamente, son movimientos que erosionan el poco peso que aún queda. El momento más crítico llega cuando el hombre siente la necesidad urgente de hacer algo. No actuar se siente como impotencia, la impotencia amenaza el ego, y el ego amenazado toma malas decisiones.
Ahí aparece la cadena de autoboicot, hablar demasiado, explicar demasiado, prometer demasiado, intentar corregirlo todo de golpe. El hombre quiere traerla de vuelta, pero en la mente femenina, cuando un hombre cambia bruscamente por miedo a perder, no se vuelve más atractivo, se vuelve frágil. Y la fragilidad es un estado muy peligroso dentro de una relación. Aquí surge una paradoja difícil de aceptar: amar más no siempre acerca, a veces empuja lejos. Las mujeres no se van porque falte amor, se van porque el amor pierde el ritmo correcto. Cuando el hombre se vuelve insistente, vigilante, excesivamente atento, el mensaje que transmite no es seguridad, es miedo. Y el miedo hace que el hombre pierda su centro. Una mujer no puede apoyarse en alguien que ha perdido su centro, aunque ese hombre la ame. Entonces se retrae, no para castigar, sino para poder respirar. Cuando la situación ya está inclinada, los hombres suelen elegir uno de tres caminos. El primero es apretar, controlar, imponer normas, lanzar ultimátums. Este camino da una sensación breve de poder, pero destruye el respeto a largo plazo. Una mujer puede quedarse por presión, pero no se queda con el corazón. El segundo camino es empequeñecerse, pedir perdón en exceso, asumir toda la culpa, reducirse para mantener la paz. Esto calma el conflicto momentáneamente, pero daña la imagen masculina. No eleva, encoge. El tercer camino es mantener la posición. Es el menos elegido porque exige disciplina interna. Mantener la posición no significa frialdad ni indiferencia, significa no permitir que el pánico te saque de tu identidad. Muchos confunden mantener la posición con hacerse el duro, con el silencio pasivo o con fingir desapego. Eso es solo una máscara. La verdadera posición nace de dentro, no explicas para ser aceptado, no suplicas para ser elegido, no compites para demostrar tu valor. Sabes quién eres incluso cuando el vínculo tiembla. Y las mujeres perciben esto sin palabras, lo sienten. Llega entonces el momento más difícil, elegir entre conservar a la persona o conservarte a ti mismo. Amar a la familia y querer sostenerla es legítimo, pero si para mantenerla tienes que sacrificar tu dignidad, tu firmeza y tu identidad, el precio es demasiado alto. Porque incluso si ella se queda, tú vivirás como un hombre que teme perder. Y un hombre gobernado por el miedo acaba perdiéndolo todo. Conservarse no es egoísmo, es la base mínima para que cualquier relación sea real. Aquí aparece otra verdad que incomoda: las mujeres no respetan promesas, respetan límites. Los límites muestran que aceptas y que no estás dispuesto a comprarte tranquilidad a costa de ti mismo. Un hombre con límites claros genera una sensación de seguridad más profunda que un hombre que promete sin cesar. Y la paradoja final es esta: solo cuando aceptas la posibilidad de perder sin perderte a ti mismo, recuperas peso. No como estrategia, sino como consecuencia natural. Sin embargo, hay que decirlo con frialdad, no todos los matrimonios pueden salvarse. No por falta de esfuerzo, sino porque el cambio interno ha cruzado un punto de no retorno. Intentar forzar a alguien que ya ha cambiado de identidad solo prolonga el dolor. Un hombre adulto debe distinguir si está intentando salvar una relación viva o sostener una imagen para evitar sentirse fracasado. No es lo mismo. Y en algunos casos, la ruptura no es una tragedia, sino el final de una forma de vida que ya estaba vacía. El mundo suele decir que perder a una mujer es perder, pero un hombre maduro no mide su vida solo por lo que conserva, sino por si sigue siendo el mismo. La fuerza no está en controlar el resultado, está en aceptar el resultado sin perder la integridad. Puedes sentir tristeza, dolor o arrepentimiento, pero no necesitas humillarte, vengarte ni convertirte en alguien amargo. Eso no te hace fuerte, solo te hunde junto al miedo. Un hombre que atraviesa esta etapa con la espalda recta no vuelve a ser el mismo, se vuelve más silencioso, menos reactivo, pero más profundo.
Y antes de cerrar esta parte, queda una pregunta incómoda: si todo terminara mañana, ¿cómo querrías ser recordado? ¿Como el hombre que hizo cualquier cosa por retener, o como el hombre que conservó su identidad hasta el final? Porque lo que viene después no es una promesa, es una realidad que pocos quieren mirar, que ocurre realmente con una mujer después de encontrarse con el hombre correcto demasiado tarde. Y porque el desenlace casi nunca coincide con la fantasía inicial, no todas las puertas que se abren conducen a un lugar mejor. Hay momentos en la vida de una mujer que nunca se convierten en palabras, no porque sean incorrectos, sino porque no existe un lenguaje lo suficientemente preciso para describirlos. Es el instante en el que comprende que el hombre que la despertó no es el hombre con el que puede caminar hasta el final. Esa comprensión no llega al principio, llega después de que todo ya ha cambiado, y esa es la parte de la que casi nadie habla. La mayor ilusión es creer que cuando aparece el hombre correcto, todo se aclara. Las historias fáciles dicen que ella se va, él llega y la vida se ordena. La realidad es más compleja. Después de encontrarse con el hombre correcto demasiado tarde, la mayoría de las mujeres no entran en una vida más clara, entran en una zona gris. Quedarse ya no es lo mismo, irse no garantiza nada, volver atrás es imposible. El otro hombre hizo algo decisivo, abrió los ojos. Pero abrir los ojos no significa encontrar un camino. Y una vez que la conciencia despierta, no se puede volver a dormir como antes. El precio psicológico más alto de ese despertar no es el deseo, es la comparación permanente. Esté donde esté, haga lo que haga, una pregunta se instala en su mente: ¿estoy aceptando menos de lo que ahora sé que existe? Esa pregunta no grita, pero desgasta. Vuelve opacos los momentos cotidianos, agranda los conflictos pequeños y transforma los sacrificios en cargas. No porque el marido sea peor, sino porque el estándar emocional ha cambiado. Y cuando el estándar cambia pero la realidad no, el conflicto interior se vuelve constante. Hay una verdad incómoda: el hombre que despierta a una mujer rara vez es el puerto donde ella puede quedarse. Él aparece sin presión, sin obligaciones, sin responsabilidades reales. Puede escuchar sin resolver, comprender sin cargar, estar presente sin sacrificar. Por eso se siente tan correcto. Pero trasladado a la vida real, todo cambia. Si ese hombre entrara en la rutina, tendría que lidiar con cansancio, dinero, frustraciones y versiones no idealizadas. Y entonces dejaría de ser especial. La diferencia es que ella ya no puede idealizar la vida como antes. Tras el despertar, ella no vuelve a ser la misma persona. Se vuelve menos tolerante a la inconsciencia, más sensible a la superficialidad, menos dispuesta a conformarse solo para mantener la paz. Esto hace que el matrimonio anterior no pueda regresar a su forma original y que las nuevas relaciones tampoco sean fáciles. Se convierte en alguien lúcida pero cansada. Lúcida porque sabe quién es, cansada porque conoce el precio de vivir en coherencia. El despertar no siempre trae libertad, trae responsabilidad consigo misma. Observando suficientes historias, aparecen 3 desenlaces frecuentes. El primero es quedarse, pero sin volver a sentir lo mismo. Se elige la familia, la estabilidad, el deber, pero con menos ilusión, menos apertura y menos esperanza de ser comprendida en profundidad. El matrimonio se vuelve un acuerdo consciente, no un espacio emocional vivo. El segundo es irse, pero no encontrar aquello que se sintió. La valentía existe, el cambio ocurre, pero la conexión que despertó no se repite fácilmente, y la soledad en este punto suele ser más profunda que antes. El tercero es no elegir a nadie, vivir sola, funcional, estable, pero acompañada por un silencio interior, no trágico, no feliz, simplemente demasiado consciente para entregarse de nuevo con ligereza. Y algo que desconcierta a muchos hombres es que muchas mujeres, aun pagando un precio alto, no se arrepienten de haber vivido ese encuentro. No porque amen el dolor, sino porque al menos descubrieron quiénes eran.
Para ellas, una vida vivida con conciencia vale más que una vida tranquila pero dormida. En algún punto la fantasía se rompe. Ella comprende que el otro hombre no era un salvador, que la vida no mejora automáticamente por seguir una emoción y que el despertar no resuelve todo. Ese momento es profundamente solitario. No hay a quien culpar, no hay a quien idealizar. Solo queda una pregunta desnuda: ¿cómo voy a vivir con lo que ahora sé? Ese es el quiebre final, silencioso y adulto. Algunas personas llegan a nuestras vidas no para quedarse, sino para abrirnos los ojos. Su valor no está en su permanencia, sino en el cambio irreversible que provocan. Si eres el hombre que quedó atrás en esta historia, lo esencial no es compararte con nadie. El otro no es una versión superior de ti, es un rol distinto en un contexto distinto. Solo pierdes de verdad cuando niegas lo ocurrido, finges que nada cambió o traicionas tu propio respeto. No perdiste porque ella despertó, perderías si tú no crecieras después. Un hombre adulto entiende que no todo lo que se pierde es fracaso y que hay pérdidas que obligan a vivir con más verdad. Lo más peligroso cuando una mujer casada se encuentra con el hombre correcto no es la infidelidad, ni el divorcio, ni la ruptura familiar. Lo más peligroso es que nadie en esa historia puede volver a ser quien era antes. Y por eso esta historia no tiene villanos, solo personas que llegaron tarde a distintas etapas de su propia vida. Si estás dentro de una historia así, desde cualquier lugar, lo único que aún tiene sentido es seguir viviendo con conciencia, sin mentirte, sin culpar y sin destruirte. Porque al final, madurar no es conservar a alguien, es conservarte a ti mismo cuando todo cambia. Gracias por quedarte hasta el final. Si algo de lo que escuchaste tocó algo que estás viviendo, deja un like y suscríbete al canal, no por mí, sino para no perder este tipo de conversaciones contigo mismo.